A continuació anem a entrevistar a una representant del partit PACMA, ja saben que és el Partit Animalista contra el Maltractament Animal, per explorar les seues opinions i propostes en relació als drets animals i altres temes rellevants. Per això tenim en aquests moments, enllacem amb Cristina García, vicepresidenta de PACMA. Hola Cristina, ¿cómo estás? Rafael, gracias por invitarme. Un auténtico placer que estés aquí en directo en nuestro programa Prop de Tú y vamos sobre todo, eh, nos hemos hecho eco, evidentemente, de mucha información relacionada con la llamada Ley de Bienestar Animal. Es una ley que no llega del todo a la gente, a la población. No sabemos muy bien en qué términos, no se ha desarrollado reglamentariamente y como eres una experta también en temas jurídicos, pues yo creo que nos vendrá muy bien que nos puedas aconsejar, sobre todo a todos aquellos que tenemos animales, tenemos mascotas en casa. Primero que nada, tenemos que decirte, entra la ley en vigor el 29 de septiembre de este año, la conocida Ley de Bienestar Animal, pero nos gustaría saber también cuál es la opinión mayoritaria del partido PACMA que representas. Sí, pues es un tema que tengo bastante estudiado, pues, como abogada, también jurista del partido, hemos ido siguiendo cada uno de los borradores de la ley que fue saliendo y bueno, es verdad que desde el principio fuimos muy críticos porque lógicamente la protección de los animales es nuestra principal causa, ¿no? Nuestro principal punto y razón de existir. Entonces, siempre con un ánimo constructivo hicimos propuestas de mejora a ese borrador de ley. ¿Qué pasa? Que ese borrador de ley cada vez se fue quedando más corto hasta que al final ya todo explotó con la exclusión de los perros de caza, guarda y pastoreo, ¿no? Pero esto digamos que fue la gota que colmó el vaso. También es verdad que los perros, la población en general es algo que tiene una mayor sensibilidad, pero fuera de esa ley, del ámbito de aplicación de esa ley, no solo se han quedado estos perros, sino una amplísima mayoría de grupos de animales, como pueden ser los de experimentación, por supuesto la tauromaquia, los animales empleados en la cacería, que no solo son perros, también tenemos Ujú. hurones, tenemos aves de cetrería, también se han quedado fuera todos los animales, cuando hablamos de producción, también no solo estamos hablando de lo que comúnmente conocemos como el ganado, ¿no? Sino Sí. también todos los animales que sirven para una actividad lucrativa. En Ujú. definitiva, son los grupos de animales que mayor grado de protección necesita porque precisamente son los más explotados y los más vulnerables. Entonces, Ujú. en general, ya digo, con esta gota que colmó el vaso de los perros de caza, guarda y pastoreo, la población no está contenta. Cada vez hay un mayor grado de sensibilidad de la población, de los españoles y españolas, hacia los animales y no se siente satisfecha con esta ley de protección animal. Y por eso Sí. creemos que ha supuesto realmente un retroceso, porque tenemos leyes autonómicas que son mucho más avanzadas que la ley estatal a día de hoy y Ujú. esas leyes autonómicas están siendo modificadas y derogadas para adaptarse a la ley estatal. Entonces, realmente podemos hablar de una desprotección animal a raíz de la aprobación de esta ley. Sí, Y de luego, todas como maneras, sí muy que es bien apuntabas, el desarrollo reglamentario, claro. sí, es un tema interesante lo que planteas porque da la sensación, como yo como ciudadano de pie, por eso te he dicho cuál es el desarrollo reglamentario que va a haber, ¿no? Da la sensación de que no sabemos muy bien la mayoría qué animales podemos tener en casa, otros qué no podemos tener en casa y también nos hemos hecho eco de que ha habido un gran abandono de animales, sobre todo desde que entró en vigor esta ley. ¿A qué se debe? Eso es así, es verdad que la ley está en vigor desde septiembre de 2023, pero hay muchas cuestiones que han quedado, digamos, por disposiciones transitorias, pues pendientes de ser aplicadas en un margen de tiempo, ¿no? En Ujú. cuanto a la tenencia de animales, pues te agradezco mucho que plantees este tema porque siempre intentamos hacer un llamamiento a la calma de la ciudadanía. No va a ser ilegal la tenencia de los animales que comúnmente tenemos en casa. Esta ley a día de hoy, como decía antes, solamente es aplicable a animales de compañía y silvestres en cautividad y por animal de compañía es cierto que a día de hoy la ley solo aplica a perros, gatos y hurones, ¿vale? Ajá.
Pero eso no significa que cuando haya un desarrollo reglamentario, que precisamente es una de las grandes lacras de esta ley, que mientras no exista ese desarrollo reglamentario no va a poder ser aplicada en su gran mayoría, pues cuando exista, cuando haya un listado positivo, se incluirán el resto de animales que comúnmente tenemos en casa, desde aves, roedores, en fin, no va a ser ilegal su tenencia. De hecho, esto está confirmadísimo por el director general de Derechos de los Animales. Que haya tranquilidad, hay maneras de regularizar animales que a lo mejor en su Sí. momento fueron exóticos, Dis- ¿no? Hay posibilidad de legalizar y de sí. regularizar y Discúlpame, poder tener a nuestros animales en Cristina. casa. Sí, Cristina, discúlpame porque estamos viendo imágenes terribles. Estamos viendo, no sé si podemos volver a poner esas imágenes, o sea, caballos encima del fuego, corriendo por Sí. encima del fuego, o sea, un sufrimiento atroz. Sí, bueno, de hecho, los festejos populares y tradicionales en los diferentes rincones de nuestro país siguen siendo legales y lo van a seguir siendo, por desgracia. Hay Están pasando demasiada presión. por encima del fuego, o sea, es que es increíble. Sí, sí, esto lógicamente desde PACMA lo hemos denunciado muchísimas veces, tanto a nivel legal como a nivel de comunicación, ¿no? Hemos intentado una denuncia pública de todo esto, porque tú mismo lo estás diciendo, es una auténtica salvajada, pero lo que la gran mayoría de la gente ve es el peligro físico que puede Ujú. correr el animal, de sufrir quemaduras, de, en fin, todo lo a lo que se pone pasando por una hoguera, que es que clama al cielo y cualquiera que tenga ojos en la cara lo ve, pero hay que recalcar también el sufrimiento psicológico de los animales, que es algo a lo que no estamos acostumbrados a hablar. El caballo, de por sí, yo estoy muy unida a este animal de toda mi vida, ¿no? Me han gustado Ujú. muchísimo. Es un animal que se siente presa e indefenso permanentemente. Es un animal Sí. hiperasustadizo. Entonces, exponerlo a este tipo de situaciones para el caballo es un sufrimiento terrorífico. Y Ujú. solo por eso ya se tendría que dejar de exponer a los animales a este tipo de situaciones. Da la sensación de que la sociedad cada vez está más concienciada, pero también persiste como un sectores de la sociedad que no quieren cambiar, ¿no? Digamos que no quieren adaptarse al nuevo mundo en el que vivimos, ¿no? Más concienciación, más educación sobre el trato a los animales. Da la sensación de que hay como una polarización donde hay un grupo pequeño que aún persiste en formas antiquísimas de relacionarse con los animales. Efectivamente, tú bien lo has dicho, Rafa, es un sector ya extremadamente minoritario y precisamente por eso no llegamos a entender cómo la normativa y los partidos que están en el poder, ¿no? Los diferentes gobiernos, desde los locales hasta los autonómicos y los que están en el gobierno de España, no adoptan medidas para adaptar a Es este que esto país a lo que clama la mayoría de la sí, sociedad, que es un mayor respeto a los animales. es terrible. Esta imagen, por ejemplo, del bobo en volat, Sí. esta imagen es terrible. El sufrimiento que se ve directamente ya, no hace falta ni estar presente allí. Se puede ver en las Sí, imágenes el sufrimiento de el bobo en volat, decimos sí, en Valencia. sí, Pero eso claro, es justo lo que te iba a comentar. La tauromaquia es algo muy arraigado en todo el Levante, bien lo sabéis, ¿no? Y todos los años tratamos de documentar y de denunciar. Entonces, bueno, nosotros desde que se formó nuevo gobierno, ¿no? Y ha entrado un nuevo ministro de Cultura y hay un nuevo director general de Derechos de los Animales, estamos ya a, apelando esa sensibilidad que en su momento dijeron tener hacia festejos en contra, perdón, de festejos como la mm, tauromaquia y reivindicando, exigiendo que como mínimo se derogue la ley que protege la tauromaquia como patrimonio cultural en España. No podemos entender que este tipo de festejos que estamos viendo en imágenes a día de hoy sea patrimonio cultural de España. Eso significa que estamos obligados no solo a soportarlo como algo legal, sino que por parte de las administraciones públicas lo tienen que fomentar. Es que no tiene ni pies ni cabeza que a día de hoy, en 2024, sigamos viendo estas imágenes, que solamente hay que tener un mínimo de sensibilidad para ver el sufrimiento del animal. Además de que mueren cientos y cientos de miles en todos los festejos taurinos de España. es que, Cristina, yo me quedo sin palabras, me quedo sin palabras. No, cuando veo esto. Es normal, es normal. En la mayoría lo hace, lo que pasa que bueno, la tauromaquia, la caza también,
mueve mucho dinero, hay intereses económicos, como en todo lo que manda, ¿no? A la hora de tomar decisiones valientes, pues no se atreven los partidos que están en los diferentes gobiernos a adoptar medidas contundentes contra este tipo de cosas. Ujú. ¿Qué piensas que deberíamos hacer como sociedad? Porque evidentemente al final cada uno tiene sus creencias, sus valores, su forma de entender el mundo. Yo siempre digo que el mapa no es el territorio, ¿no? Cada uno ve su mapa mental. Pero ¿qué crees que debería cambiar? Pues nosotros, por ejemplo, abogamos mucho siempre por la educación en edades tempranas y la concienciación desde pequeñitos, ¿no? No estamos hablando solamente de la escuela, la educación no solamente está ahí, está en casa, está en nuestros círculos cercanos y los que tenemos sensibilidad hacia los animales, también hacia el medio ambiente, es muy importante remarcar esto, ¿no? Pues tenemos que crear nuestro círculo de concienciación hacia las personas que tenemos cerquita e intentarles explicar pues, que los animales sienten, padecen, sufren tanto las alegrías como las penas, como la felicidad, como el dolor y que hay que tener respeto hacia ellos. Nosotros no pedimos desde PAMA ni yo personalmente que a todo el mundo le encanten los animales, que los quieran, que los adopten, que tal, solamente pedimos respeto hacia ellos. Entonces, desde este punto se puede hacer muchísimo, sobre todo, ya digo, en las nuevas generaciones, ¿no? Para que el día de mañana sean adultos respetuosos y tengan cierta consideración y conciencia hacia la sensibilidad de los animales y hacia el cuidado que debemos tener con ellos y con todo nuestro entorno, ¿no? Con todos los seres vivientes que habitamos en el planeta. Ujú. ¿Cómo se presentan, Cristina, las elecciones europeas de 2024? Sabemos que sois PACMA, es un partido que está creciendo exponencialmente. Cada vez tenéis mucho reconocimiento. De hecho, sois un partido que cae simpático a la gente. O sea, podrán votar o no, pero cuando dices PACMA, tal, en general sois un partido querido. ¿Y cómo se presentan las elecciones? Cuéntanos. Sí, pues muchas gracias por tus palabras. Efectivamente, precisamente lo que decimos, ¿no? Ese mayor sentimiento de la o sensibilidad o identidad, incluso de la población hacia las causas que nosotros defendemos, que son los animales y el medio ambiente principalmente, ¿no? Se nota en ese apoyo a PACMA, se nota que PACMA cada vez llega a más gente, a ver, ya hemos pasado por dos elecciones europeas anteriormente, bueno, por lo menos la que conviene tener en referencia, que son las más cercanas, 2014, 2019. Yo recuerdo perfectamente hablarle de PACMA a la gente y no saber ni de qué le estaba hablando, ni qué era PACMA, ni que había un partido animalista, ¿no? A día de hoy eso ha cambiado radicalmente. Como bien dice, el partido ha crecido muchísimo y eso nos hace tener unas expectativas altas en estas elecciones europeas. En las últimas de 2019 tuvimos casi 300.000 votos. El problema es que siempre va a depender el porcentaje de votos que necesitemos para entrar del nivel de participación. Entonces no es algo que podamos prever de antemano en el sentido de decir necesitamos llegar hasta aquí para poder obtener un escaño, ¿no? Un eurodiputado. Igualmente, con independencia de esto, estamos esperanzados porque el sistema electoral en Europa no tiene nada que ver con el sistema electoral español, que es muy injusto, ¿no? En España tenemos circunscripciones y tenemos un umbral mínimo en las generales, por ejemplo, es del 3%. Y el tema de las circunscripciones significa que no todos los votos valen igual. No vale igual el voto de un andaluz que el de un navarro, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de partidos como nacionalistas, en este caso, ¿no? Donde ellos restringen su presentación a unas poquitas circunscripciones, incluso a una única, los votos a ese partido van a tener mucho más valor que un voto a PACMA, porque PACMA se reparte por todo el territorio nacional. Ujú. Eso nos diferencia muchísimo del sistema electoral que se aplica en las elecciones europeas, donde la circunscripción es única para toda España. Todos los votos de los españoles y españolas valen exactamente lo mismo y además no tenemos ese umbral mínimo. No tenemos que ponernos de meta superar
por ejemplo, un 3% para poder obtener un escaño. Entonces, bueno, pues acogiéndonos a estas circunstancias, también con la esperanza de que a las elecciones europeas no afecta tanto el clima político que tenemos ahora mismo a nivel nacional, la polarización, el tema del voto útil, al que apelan muchas veces para quitarle votos a Paz a otros partidos, todo este panorama político queremos pensar que nos va a afectar a unas elecciones europeas donde la gente suele moverse más, suele coger más un voto en función del corazón que de otra serie de circunstancias, ¿no? Que afectan a lo mejor solamente a España y que no se tienen en cuenta de cara a un Parlamento Europeo. Entonces, bueno, esperemos que todo esto sume para que el Partido Animalista pueda conseguir representación en Europa, que además es súper importante porque es de donde vienen la gran mayoría de la normativa que aplica a los animales. Así que tenemos trabajo ahí. Muchísimas gracias, Cristina. Un placer escucharte y bueno, desearos lo mejor. Muchísimas gracias, Rafa. Que vaya bien. Hasta pronto.